obesidad o el sobrepeso entre 25 y casi 30. Y a partir de ahí, de 30, de un índice mayor de 30, se habla ya de obesidad. Y esta puede ser extrema, como hemos visto en el caso anterior. Ahora, ¿por qué se considera la obesidad ahora como una enfermedad? Y se puede medir por la base del índice de masa corporal mayor de 30. Entonces, la razón es ¿por qué? Porque la obesidad produce una alteración de la fundación, de la constitución del endotelio. Y si el endotelio no funciona todo el sistema vascular entero. Entonces, de ahí que sea la alteración del endotelio, por las razones que sea, es una base para el desarrollo de la arteriosclerosis. Y hoy en día, el mayor peligro de salud pública es la incidencia de enfermedades cardiovasculares que producen invalidez y muerte. La primera causa de invalidez y muerte son las enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades cardiovasculares resultan de una arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis es una consecuencia invariable del daño endotelial. Así que ya comienza la cosa. Y entonces el daño, la obesidad además induce un índice inflamatorio, o sea, se inflama el endotelio, pero no solamente el endotelio, sino en general una propensión de la persona a hacer inflamaciones de todo tipo. Y esto, a su vez, implica también una mayor coagulabilidad en la sangre, ¿vale? Eso también contribuye al daño cardiovascular. Y más aún, aumenta la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina implica un riesgo de diabetes. Y las alteraciones vasculares implican también alteración de la presión arterial, que implica entonces a su vez daño endotelial y vascular en general y enfermedades cardiovasculares. Entonces, todo eso sería consecuencia, entre otros, de el sobrepeso. ¿En qué consiste el sobrepeso? En la acumulación de tejido adiposo blanco. Aquí tenemos a la izquierda el tejido adiposo blanco normal. Y este tejido adiposo, en relación con simplemente aumentar de volumen, particularmente a nivel abdominal, induce un cambio en la función de los macrófagos y de antiinflamatorio, de macrófago antiinflamatorio pasa a una calidad de macrófago proinflamatorio, o sea, produce un estado inflamatorio, y el estado inflamatorio afecta el tejido intersticial, y el tejido intersticial, el aumento del tejido intersticial implica una disminución del diámetro de los
vasos que circulan por el tejido adiposo, y eso significa entonces más inflamación y sucesivamente un círculo vicioso que lleva entonces a una producción proinflamatoria generalizada que afecta en primer lugar al endotelio y de ahí todas las consecuencias ya mencionadas. Entonces, la obesidad ahora considerada como una enfermedad, y eso es muy importante, que promueve fundamentalmente un estado proinflamatorio que afecta, por supuesto, los vasos sanguíneos y de ahí puede ser causa principal de las enfermedades cardiovasculares. Y lo trágico es que la incidencia de obesidad en todo el mundo va aumentando, de aquí en Chile y también en todo el mundo. De aquí a los próximos 10 años, ustedes van a ver todas las consecuencias de la obesidad, cual son diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. No, a ustedes les viene encima, particularmente en Chile, una epidemia de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Ténganlo presente cuando se acuerdan ya del entonces fenecido doctor Ben. Entonces, en Chile, tómenlo con alarma. En realidad, tenemos los índices más altos de obesidad en toda Latinoamérica. Entonces, se puede estar alerta a este asunto. Y más encima, la obesidad alcanza su máximo cuando hay un nivel educacional bajo. O sea, es un asunto de educación finalmente, y eso se puede abordar en una sociedad. Y eso implica también difundir nociones básicas de cuidado personal, como es también, como vamos a ver más adelante, la necesidad de observar la alimentación y también el ejercicio físico. Bueno, a medida que aumenta el nivel educacional, disminuye efectivamente la obesidad. Hay menos gordos en un nivel educacional más elevado. Y ustedes habrán visto que así en el ambiente ciudadano, una mamá le pregunta a otra mamá: ¿cómo va tu hijito? Está bonito, está gordito. Eso es simplemente a usted que va a ser pediatra, Francisca Andrea, tiene que interesarle esa cosa, de que realmente hay que promover educación a todo nivel. Y para eso no se necesita ser médico, pero el médico tiene que enseñarle a sus colaboradores a difundir los conocimientos. Bueno, y lo terrible es que la obesidad total afecta principalmente a los niños. Casi un 30% de los niños a nivel del kinder y en los primeros años del colegio, hay un tercio de toda la población está gorda, con criterio objetivo de obesidad. Entonces, eso es mal pronóstico para el futuro, como dijimos. Entonces, con más detalles, revisen lo que escribió el doctor Fernando Vío del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, que señala la dramática elevación del índice de masa corporal en los recientes años. Y aquí una nota al Mercurio, también pueden revisarla. Pero revisen la literatura del doctor Fernando Bío al respecto, máximo experto de la obesidad infantil, la tormenta perfecta. Bueno, ¿y por qué hay tanta obesidad? Nosotros, los contemporáneos, eso ya se los conté una vez, creo, somos los herederos de ancestros que han tenido un genotipo ahorrador, vale decir, le sacan el máximo provecho a la poca comida que encontraban. Pero en los días de hoy hay una gran diferencia con nuestros ancestros en el sentido de que en la sociedad modernizada se consumen muchos dulces, poca fibra, mucha grasa y prevalece el sedentarismo. En cambio, nuestros ancestros comían pocos dulces o ninguno, mucha fibra porque comían lo que encontraban, pocas grasas porque era difícil cazar los animales y para cazar animales y hacerse de comida había que tener una elevada actividad física. Todo eso obligaba a que solo sobrevivieran los que de la misma mínima cantidad de energía sacan mayor provecho, vale decir, los que tienden a acumular energía. Y eso somos nosotros, que tendemos a acumular energía, sobre todo porque hoy en día, con ese genotipo ahorrador, comemos algo que podría catalogarse todavía como normal y ya es demasiado para nuestro genotipo ahorrador. Bueno, de hecho, nuestros ancestros vinieron de la Mongolia, pasando por el estrecho de Bering, en una trayectoria lo más exigente que uno puede imaginarse, y llegaron hasta Chilito hace unos 12.000 años atrás, sufriendo las penurias increíbles. Entre ellos la falta de alimento y mucho ejercicio, lo que obligó a que los que podían tener un genotipo ahorrador eran los únicos que podían sobrevivir con lo poco que había. Y lo trágico es que ese movimiento migratorio persiste hasta el día de hoy. No era una cosa simplemente del ancestro. Pero ahora, a diferencia de nuestros ancestros, comemos algo que podríamos considerar normal, pero en circunstancias de que no gastamos la energía ya no es normal. Y la consecuencia es esto, lo que un 30% de todos nuestros escolares está en esta situación. Y desde el año pasado la obesidad se considera como una enfermedad, y basada en que la grasa acumulada en exceso produce un estado inflamatorio que afecta en primer lugar al endotelio y por eso puede constituir una base para todas las enfermedades cardiovasculares que asedian a la humanidad. Bueno, eso se traduce en alteraciones vasculares que no las hay en un tipo
no obesos pueden revisar esto, y en particular el comportamiento sedentario implica a nivel de los vasos una tendencia a la vasoconstricción y poca relajación. En cambio, en una persona de índice corporal normal hay una tendencia a la relajación vascular que permite entonces una mejor suministro de energía y oxígeno y gases a los tejidos, y por lo tanto contribuye a un estado de disminución de todo tipo de tendencia inflamatoria. Bueno, y eso también a nivel cerebral, un comportamiento sedentario implica una tendencia a una vasoconstricción, entre otros, en el cerebro. De modo que el cerebro recibe menos oxígeno en un estado sedentario en comparación con uno que se mueve suficientemente, que tiene una mejor irrigación cerebral y, entre otras cosas, un factor estimulante de la función cerebral que es el BDNF. Bueno, entonces, para redondear el asunto, lo que tenemos que considerar las causas de la obesidad. Una cosa es que la obesidad sea la causa de enfermedades, pero que lo que causa a la enfermedad es un balance energético positivo, es decir, el obeso ha acumulado más calorías de las que ha gastado. Entonces, ese balance energético, ¿cómo se produce? Desbalance energético, ¿cómo se produce? Y ahí nos acordamos de la teoría general de sistemas que yo se lo mencioné en relación a varias funciones como la respiración, la digestión, el sistema cardiovascular, etcétera, y que dice lo mismo que vale para una cuenta bancaria, de que según la teoría del sistema, el nivel que yo tengo de un determinado parámetro de una acumulación de energía, en este caso, en forma de acumulación de grasa especialmente, resulta de un desequilibrio entre el aporte y el gasto de energía. Entonces vimos eso ya anteriormente, que la teoría del sistema es como el nivel de un depósito de líquido, que ese nivel se mantiene en mantener el aporte congruente con la salida, de modo que, traducido eso a la cuenta bancaria, el que aporta más y gasta menos se hace rico por elevación del nivel de energía, o vale decir plata acumulada, y al revés puede llegar a la falencia sobre la base de un mayor gasto y menor entrada. Vale en todas partes la teoría del sistema, y eso es comparable a un arroyo que forma una poza, y el nivel de la poza depende de la entrada y de la salida de líquido. Fácil nomás, pero se puede aplicar a todos los sistemas habidos y por haber, incluso la cuenta bancaria.
Bueno, ¿y qué flujo estamos viendo en este momento? Es el flujo de energía que viene nada menos que del Sol y del cual participamos. ¿En qué consiste este flujo de energía? El Sol desde miles de millones de años envía energía en forma de radiación a la Tierra. Y en la Tierra esa energía pasa por diferentes sistemas, incluso por el vapor de agua que se evapora de los mares, la energía eólica, etcétera, y la fotosíntesis y la formación de seres vivos, que todos vienen a integrarse, todos resultan en energía calórica, va a decir calor que se difunde. En otras palabras, aquí tenemos la llegada de energía desde el Sol y la salida de energía a través de simplemente calor. Y a eso contribuimos los sistemas atmosféricos. La fotosíntesis, fíjense que no llega ni a un 1% de toda la energía solar que le llega a la Tierra, se usa en todo lo que es el sistema vivo. Todos dependemos, plantas y animales, de la fotosíntesis. ¿Y la fotosíntesis en qué consiste? De que la energía solar es transformada en alimentos. Y de los alimentos viven las plantas y los animales. Pero nosotros también decaemos y nos transformamos y liberamos energía que en última instancia converge con el decaimiento de energía que se produce a través de fenómenos atmosféricos, etcétera. O sea, todo se transforma en calor. E incluso la energía acumulada en fósiles, que es usada entonces derrochando energía por los seres humanos. Entonces, el flujo de energía generado por el Sol, esa energía sostiene toda la vida animal y vegetal. Eso concuerda con visiones indígenas también del origen de la vida que vamos a comentar. Entonces, hay un flujo de energía unidireccional que viene del Sol originalmente y que da origen a toda la biosfera, entre otros. Pero dentro de la biosfera se producen también circuitos específicos de materiales como el carbón, el fosfato, nitrógeno y ciclos del agua y ciclos del oxígeno, vale decir, circuitos que son generados por la energía solar. Entonces, toda la materia circula básicamente y finalmente toda esa circulación redunda en un calentamiento global que en este momento se está haciendo estrepitoso, y ese calentamiento global resulta entonces en energía que se ha perdido. Entonces tenemos, como dije, un ciclo del oxígeno que ustedes aprendieron en el colegio, y hay un ciclo del fosfato que a lo mejor no, pero también es la misma cuestión de que el fosfato contenido en las rocas se aparece en relación con la erosión y se va a reservorios subterráneos, en parte incorporado por las plantas que se descomponen a su vez y nuevamente pasan fosfato
en reserva y lo mismo vale también para el nitrógeno. También tiene un ciclo que fundamentalmente resulta en la producción de calor. Y en otras palabras, el sol genera no solamente la vida, sino que genera ciclos de materiales que a su vez liberan calor. Para decir, toda energía, incluso la solar, tiende a disiparse en forma de calor, una forma de energía en principio no recuperable. Entonces, ¿dónde ingerimos energía nosotros? Fundamentalmente por la motivación de hambre y saciedad. Les recuerdo de que la leptina es una hormona que induce saciedad y la grealina, que es una hormona que las produce el mismo tejido adiposo. Va a decir, si abunda el tejido adiposo, ya hay un mecanismo de frenación de la acumulación de tejido adiposo consistente en la producción por el mismo tejido adiposo de la leptina, que induce saciedad y limita entonces la entrada. En contrario, la grelina, una hormona producida por el estómago vacío fundamentalmente, induce el hambre. Pero ¿qué es lo que consumimos? Consumimos en un 50% hidratos de carbono aproximadamente, en 20 a 35% lípidos y el resto en forma de proteína. Ahora, ¿qué tiene eso con el calor? Usted puede quemar proteína y resultan de calor 4 kilocalorías por gramo de que se quema proteína. Otras 4 resultan de la combustión de hidratos de carbono, y nosotros no hacemos otra cosa que hacer de los alimentos, de quemar a los alimentos por un proceso de combustión que fundamentalmente se realiza en las mitocondrias, como ustedes saben. Y las grasas tienen un contenido de 9 kilocalorías por gramo. Entonces, una medida para disminuir desde ya la tendencia a la obesidad es fundamentalmente reducir grasa. Grasa, porque cada gramo de grasa contiene ya 9 kilocalorías en comparación con las 7 kilocalorías que contienen los hidratos de carbono y las proteínas. Pero nuestra comida industrializada tiene y está llena de grasa. ¿Por qué? Porque las grasas son ricas para comerlas. Nadie ignora el sabor de las papas fritas, que no está dado por los hidratos de carbono, sino que está dado por el aceite con que son fritas. Entonces nosotros ingerimos en la comida industrial montones de grasa en comparación con hidratos de carbono y proteína. Entonces todo esto es combustionado por nuestras mitocondrias y se produce calor finalmente, y este calor tenemos que desprendernos del calor, y eso lo hacemos a través de mecanismos como la radiación. Simplemente por estar en un lugar nosotros irradiamos calor, y por convección, vale decir, las corrientes que nos rodean de aire que se llevan calor también, y la conducción, cuando nos apoyamos en la ventana, por ejemplo, se produce una pérdida de calor por conducción,
y todos sabemos que por la evaporación se pierde agua y junto con el agua que contiene una alta capacidad calórica, se pierde mucho calor. Entonces es la razón de la transpiración, es fundamentalmente eliminar calor a través de la eliminación de agua. Entonces, la energía contenida en los alimentos es convertida en ATP en las mitocondrias con un 50% de eficiencia, vale decir, digestión, metabolismo también también consumen energía, pero lo que finalmente resulta de la ingesta de energía es el ATP, que es el único combustible que sabemos para todos los procesos activos del organismo. Y mientras que un 50% se convierte en ATP, el otro 50% de lo ingerido ya es liberado como por vía del calor. Y el resto del ATP, por supuesto, como procesos activos, también va a producir calor. Y finalmente, nuestra principal forma de eliminar el exceso de energía que recibimos a diario es producir calor, que se disipa y se agrega entonces al ciclo, al ciclo de calor que comienza en el Sol y que termina en el espacio finalmente por la disipación del calor. Bueno, entonces, pero hay un concepto de eficiencia metabólica que tenemos en el organismo unas 2.000 calorías en forma de hidratos de carbono, fundamentalmente glicógeno, pero tenemos alrededor de 50.000 y 80.000, entre 50 y 80.000 calorías en forma de grasa, normalmente. Entonces lo interesante es que si combustionamos nuestros nutrientes, inicialmente consumimos grasa hasta que la grasa va disminuyendo, y a medida que va disminuyendo la grasa con la intensidad del ejercicio, el consumo de oxígeno por parte de la combustión de hidratos de carbono va aumentando. Vale decir, basta con un ejercicio de mediana intensidad para empezar a combustionar las grasas. Y recién cuando se acaba la eficiencia de consumir grasa por disminución de la disponibilidad de grasa, recién entonces empezamos a consumir hidratos de carbono. Y eso se ha visto, no hay ningún maratonista que sea gordo. Bueno, entonces, considerando la teoría de los sistemas, una cosa es la ingesta de energía y otra cosa es cómo podemos aumentar el gasto de energía, y fundamentalmente produciendo calor a través de la convección, la conducción y evaporación y la radiación que hemos conversado. Y se impone entonces cómo podemos medir nuestro gasto de calor, porque tenemos que evaluar en cómo estamos realmente produciendo calor. Entonces, finalmente se mide a través de la calorimetría la cantidad de calor que disipamos. Y eso hay una
calorimetría directa y otra indirecta. La calorimetría directa es muy difícil de medirla. Originalmente se midió poniendo a un sujeto en una cámara aislada, pero rodeada de hielo. Y como el sujeto estaba tiritando en esa cámara de hielo, producía calor, y ese calor lo recogían afuera en forma del hielo derretido, va a decir, el agua que se producía. Entonces, eso es una forma directa de medir calor, pero eso es muy aparatoso, y hoy se mide el gasto energético midiendo el consumo de oxígeno y midiendo el consumo de CO2. Y esto es la calorimetría indirecta. Entonces, lo que hoy se usa para evaluar el gasto energético, y eso es muy importante, de acuerdo a la teoría de sistemas, de que el nivel de energía acumulada tiene que mantenerse sobre la base de ajustar la salida de energía a la entrada de energía. Y la salida de energía se mide a través de la emisión de calor finalmente, pero esa emisión de calor se puede medir en forma directa, como hemos visto, y en forma indirecta. Y la forma indirecta es la que se usa hoy en día. ¿Y cómo se hace eso? Midiendo el consumo de oxígeno, porque hidratos de carbono y proteínas consumen más o menos la misma cantidad de energía de oxígeno en relación al gasto de energía, y grasas tienen un valor energético mayor y consumen entonces más y producen entonces más calor en su combustión. Entonces, eso se puede medir a través del consumo de oxígeno y la producción de CO2, donde hoy en día se mide el consumo de oxígeno incluso en terreno, en relación con los diferentes con las diferentes disciplinas deportivas. Uno puede medir simultáneamente con estos calorímetros indirectos el consumo de oxígeno, comparando la entrada de oxígeno en el aire inspirado y la salida de oxígeno en el aire expirado. Entonces, el consumo de oxígeno está dado por la diferencia entre el contenido de aire en el contenido de oxígeno en el aire inspirado y el aire expirado. Y viceversa, hay otros electrodos también que permiten la producción de CO2. Entonces, comparando el origen de la energía gastada y medida por la calorimetría indirecta, uno puede partir de la base de que hay un coeficiente respiratorio donde los hidratos de carbono consumen más o menos la misma cantidad del CO2 producido. Entonces, el cociente respiratorio consiste en el cociente entre el CO2 producido y el oxígeno consumido. Y ese cociente respiratorio es similar en hidratos de carbono y en proteínas, alrededor de 1, la relación entre CO2 producido y oxígeno consumido. Pero en grasa, la relación a favor del consumo de oxígeno en relación al gasto a la producción de CO2
disminuye a 0,7, va a decir, se consume mucho más oxígeno que del CO2 que se produce. Y sobre la base de comparar estos cocientes respiratorios obtenidos por la medición tanto de la producción de CO2 como contenido, como consumo de oxígeno, podemos, y el valor calórico que tienen hidratos de carbono y, y, y proteínas y grasas, se calcula el cociente respiratorio y en base al cociente respiratorio uno puede saber si se consume más hidrato de carbono, cuanto más se aproxima al, a un cociente respiratorio 1. En cambio, a medida que aumenta el cociente respiratorio, podemos partir de la base que se está consumiendo más grasa que hidratos de carbono. Y eso sirve entonces de orientación para modificar la dieta. Pero de antemano, lo que más corresponde, debido a su alto calórico, es aumentar, disminuir el consumo de grasa y tratar de aumentarlo. Y tenemos que examinar entonces cómo se elimina el exceso de calorías producido por la ingesta. Y ahí tenemos entonces, en primer lugar, por supuesto, el ejercicio, que implica un mayor gasto energético, y el ejercicio produce entonces calor. El calor, entre otras cosas, es facilitado porque se relaja el músculo de los pelos, de modo que los pelos se pierden su erección, y en tanto se produce entonces una menor capa aislante sobre la piel que facilita entonces la entrega de calor. Bueno, eso lo tiene ya dispuesto el organismo, un mecanismo para facilitar la eliminación de calor. Pero el organismo es original en sus posibilidades, y inventó una posibilidad de que el tejido adiposo blanco se transforma en un tejido adiposo pardo. ¿Y cuál es la diferencia entre tejido adiposo blanco y adiposo pardo? Que el pardo es pardo porque está lleno de mitocondria. ¿Y qué es lo que hacen esas mitocondrias que abundan en el tejido adiposo pardo? Producen ATP, pero este ATP es eliminado en forma de calor directamente, no es acumulado. Entonces, el ATP es desviado por una proteína desacopladora, desviado de todo trabajo, es directamente eliminado ese ATP en las mitocondrias, en el tejido adiposo pardo, hacia la formación de calor. Entonces, cuanto más el tejido adiposo pardo tenemos, tanto más eliminamos la energía acumulada en forma de calor que se puede disipar entonces inmediatamente. O sea,
el ATP producido no se invierte nuevamente en formar grasa y depósitos de energía nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a transformar el tejido adiposo blanco en tejido adiposo pardo? Y resulta que ahí juega un rol fundamental los corpúsculos de Krause, que son sensores del frío en la piel. Y estos sensores del frío en la piel se acoplan con el hipotálamo, y el hipotálamo se preocupa de enviar mensajeros que aumentan el tejido pardo, y con ello la eliminación, el tejido adiposo pardo, y con ello facilita la producción de calor. Y esa producción de calor, en el caso del tejido adiposo pardo, no es reinvertible en grasa y otros depósitos de energía. Es eliminado inmediatamente con el fin de mantener constante la temperatura corporal. Se produce calor puro. Entonces, eso es una manera también de enfrentar la obesidad, de tratar de aumentar la disipación de la energía acumulada a través de la transformación de tejido adiposo blanco en adiposo pardo. Y el adiposo tejido adiposo pardo se encarga de liberar o disipar la energía acumulada en forma de calor inmediatamente, con el fin de mantener constante la temperatura, pero básicamente se puede aprovechar para eliminar el exceso de energía acumulada en forma de obesidad. Y de hecho, en invierno, en verano tenemos menos tejido adiposo pardo que en invierno. En invierno induce la formación de tejido adiposo pardo para mantener constante la temperatura corporal, pero con la particularidad de producir más calor que se disipa y no se reinvierte la energía. Entonces todo eso se logra a través de una proteína desacopladora que desacopla el gradiente energético que da lugar a la formación de ATP y da lugar a una formación de ATP a través de motivar una ATP sintasa. Ahora, este ATP no se reinvierte en el caso del tejido pardo, y por lo tanto facilita eliminación de energía, que es lo que en el fondo también permite que posiblemente la aplicación de frío disminuya el tejido adiposo blanco a favor del pardo. En vez de acumular energía, se disipa en forma de calor, y contribuye entonces a disminuir la obesidad, que es fundamentalmente una acumulación de energía en forma de tejido adiposo blanco. Y si reducimos el tejido adiposo blanco, lo transformamos en tejido adiposo pardo, lo que conseguimos es disminuir la caloría acumulada en forma de tejido, en forma de grasa fundamentalmente, y reducir entonces el tamaño de los adipocitos. Y reduciendo el tamaño de los adipocitos, reducimos el efecto proinflamatorio que tiene la acumulación de tejido adiposo blanco.
Entonces, entre otras cosas, las catecolaminas favorecen la acción y producción de tejido adiposo pardo y con eso la eliminación de energía en forma de calor, producción de calor. Bueno, y como dato al oído, también nuevamente la flora intestinal juega un rol en cuanto a la propensión a la obesidad. Se ha visto que ratas hechas asépticas en cuanto a eliminar la flora intestinal producen menos calor en relación producen menos calor en relación a una condición de hipotermia. Vale decir, tienden a acumular la energía y no la pueden disipar. En cierta manera, desconocida aún, la flora intestinal ayuda a disipar energía y nuestra comida chatarra es uno de los efectos, aparte de tener mucha sal y grasa. Otro defecto es que tiene muy poco aporte bacteriano a la flora intestinal. Es más o menos estéril. En cambio, una comida mixta aporta también gérmenes favorables a la flora intestinal. Pero el ingenio humano también ha encontrado nuevos métodos para reducir la obesidad y seguramente que tienen parientes que toman el Ozempic, que es un semaglutide que aplicado reduce efectivamente el peso corporal y cuando se elimina la administración de este Ozempic, se vuelve a ganar el peso. O sea, lo interesante es que realmente se ha aprovechado un mecanismo que sirve farmacológicamente para reducir la obesidad. Pero lo normal es, lo más favorable es, por supuesto, el ejercicio y la exposición al frío por las razones que hemos comenzado. Entonces, lo interesante es que ese Ozempic es un promotor o actúa sobre los receptores que favorecen la producción de un péptido que es parecido al glucagón. Entonces, glucagón, lipid, glucagón parecido a glucagón peptide, vale decir, un péptido similar al glucagón. ¿Y qué es lo que hace ese péptido? Disminuye en el estómago la secreción de ácido, disminuye el vaciamiento del estómago, aumenta la secreción de insulina, justamente lo que sirve en un estado prediabético, aumenta la actividad intestinal y el crecimiento intestinal y disminuye la motilidad del intestino y disminuye la secreción de lipoproteína, absorción de proteína, disminuye la acumulación de grasas en el hígado, mejora la perfusión en el tejido adiposo blanco. Hemos visto que el estado proinflamatorio del tejido adiposo blanco se produce principalmente por una disminución de la perfusión sanguínea sobre la base de que el aumento de volumen de los
adipocitos, comprime los capilares y disminuye la perfusión. Ahora, el glucagon-like peptide aumenta la perfusión en el tejido adiposo blanco y disminuye entonces su actividad preinflamatoria. Así sucesivamente, el glucagon lipid peptide favorece la disipación de energía a través de una mayor producción de calor. Aquí todos los efectos que ya he comentado del glucagon lipid peptide, que el Ozempic lo aumenta ocupando sus receptores. Entonces, el glucagon lipid peptide es producido normalmente en el intestino, y lo que hacemos con el Ozempic es simular un aumento del glucagon lipid peptide. Número uno, un fármaco que es caro, mucho más caro que hacer ejercicio, pero sirve. Y yo los dejo entonces con la recomendación de usar el ejercicio y el frío para disminuir la obesidad a través de un mayor gasto energético y, por supuesto, reducir la ingesta de papas fritas. Ya, eso sería por hoy. Y no nos vemos más durante todo este semestre. Y ustedes este semestre se van, tengo entendido. O sea, ¿ya pasaron toda la fisiología o están comenzando? La actual población, este curso, está en el último semestre de fisiología o en el primer semestre. En el último. De modo que no nos vemos nunca más en la vida. Porque yo termino mis clases con esta clase y me vuelvo a encontrar recién con la docencia en el segundo semestre. Así que no me queda otra que desearles un excelente futuro y que se acuerden también de un viejo profesor que se ha esmerado en enseñarles algunas cosas útiles. Y yo hasta el día de hoy mantengo hartos contactos que resultaron con mis exalumnos y los mantengo y nos hicimos amistades. Mi mejor amigo, entre otros, fue un alumno de fisiología que yo lo rajé en su tiempo en el examen oral y él decidió, ya, obviamente me falta fisiología y yo voy a parar un año y me voy a agregar al laboratorio del doctor Ben para aprender la fisiología. Con muy buen resultado porque él ahora es un cirujano, un médico cirujano muy reconocido, pero que trabaja fundamentalmente en investigación y docencia, siguiendo más o menos la impronta que yo le produje. Además, tenemos, como digo, todo eso resultó una buena amistad y yo tengo mayor interés de continuar relacionado entonces también con ustedes, a ver si resulta otro producto positivo. Entonces, abierto a todos los contactos, la delegada, la EXA tiene mi teléfono también y mi contacto de email, así que siempre dispuesto para ayudarles en las dificultades de la profesión y de la vida. ¿Listo? Listo. ¿No hay preguntas? Ya. Entonces, chao, chao. Las preguntas las pueden postergar, pero no se olviden de hacerlas. Sí, profe. Gracias, Que profe.
Entonces, un Muchas gracias, excelente profe. futuro y siempre a su